Cuando te imaginas Corea del Sur, probablemente ves Seúl iluminada con luces de neón brillando por la noche. El imparable auge del K-pop, teléfonos Samsung en los bolsillos de la mitad del mundo. Un país que, en el transcurso de una sola generación, convirtió la música en una de las más ricas del planeta. Pero si cruzas la brillante fachada, se revela un país muy diferente. Esta es una nación con la tasa más alta de crisis extremas de salud mental en el mundo desarrollado. Barrios marginales construidos con metal y mantas se encuentran a pocos pasos de rascacielos multimillonarios. Hoy, descorremos el telón que muestra el lado oculto de Corea del Sur. En 2014, un avión ya se estaba alejando de la puerta de embarque en Nueva York cuando de repente dio la vuelta. El motivo era una bolsa de frutos secos. Heather Cho, la hija del presidente de Korean Air, había recibido nueces de macadamia en una bolsa en lugar de en un plato. Estaba tan furiosa que obligó a la jefa de cabina a bajar del avión y retrasó un vuelo internacional por culpa de ello. Los coreanos tienen una palabra para este tipo de comportamiento. Lo llaman gapjil, el abuso de poder de los que están arriba contra todos los que están por debajo de ellos. En la práctica, Corea del Sur está dirigida por un pequeño grupo de imperios musicales de propiedad familiar llamados chaebols. Nombres como Samsung, Hyundai, SK, LG y Lotte. Los cuatro primeros por sí solos ganan el equivalente a alrededor del 40% de toda la economía del país. Samsung, por sí sola, representa aproximadamente el 23% de la producción económica de Corea del Sur. Para poner eso en perspectiva, un gigante como Walmart representa solo alrededor del 2,5% de los Estados Unidos. Una sola empresa representa casi una cuarta parte de un país entero. La gente bromea diciendo que Corea del Norte tiene un dictador, mientras que Corea del Sur tiene 20. Y ese poder no se trata solo de berrinches en cenas. Estos imperios son tan dominantes que las empresas más pequeñas dependen de ellos para sobrevivir, lo que significa que muy pocos se atreven a oponerse, incluso cuando se ven presionados en el precio o excluidos discretamente de un acuerdo. Cuando un puñado de familias controlan los contratos, los trabajos e incluso los titulares, su influencia se vuelve casi imposible de eludir. Influye en lo que estudian los jóvenes, dónde sueñan con trabajar y cómo mide el éxito todo el país. Pero para ver lo que ese poder realmente le cuesta a la gente común, hay que ir hasta donde viven algunos coreanos. Si has visto la película Parásitos, la que ganó el Oscar a la mejor película en 2020 e hizo que el mundo se enamorara del cine coreano, ya has tenido una idea de ello. El apartamento semisótano, medio bajo tierra, donde apenas llega la luz y el aire nunca se seca del todo. Los coreanos las llaman banjija. En pantalla, parecía un decorado ingenioso. En la vida real, es el hogar de cientos de miles de personas. Más de 200,000 de ellos todavía existen en Seúl, alrededor del 5% de todas las viviendas en la capital. Se inundan, les sale moho. Y en 2022, después de las lluvias más intensas en más de un siglo, ese peligro se volvió mortal. 13 personas murieron en las inundaciones. En una vivienda, una familia de 3 personas no pudo abrir la puerta debido a la presión del agua y se ahogaron dentro de su propio apartamento. La ciudad prometió eliminar gradualmente estas viviendas, pero la pobreza en Corea del Sur no solo es un problema subterráneo. Justo al otro lado de una autopista de 6 carriles que conecta con Gangnam, el distrito más rico del país, se encuentra Guryong Village, un barrio marginal de chozas construidas con chatarra, lona y madera contrachapada. Surgió antes de los Juegos Olímpicos de 1988 y nunca se fue. A principios de 2023, un incendio la arrasó antes del amanecer. Los bomberos tardaron 5 horas en apagar las llamas. Alrededor de 60 casas fueron destruidas y aproximadamente 500 personas se vieron obligadas a salir al frío. Los planes para reubicarlos llevan décadas estancados. Según las cifras, Corea del Sur es la capital mundial de la cirugía plástica. Tiene la tasa más alta de procedimientos cosméticos por persona en cualquier lugar, con estimaciones que sugieren que aproximadamente 1 de cada 25 ciudadanos ha pasado por el quirófano. En el distrito de Gangnam, un solo barrio alberga más que 500 clínicas, la mayor concentración de cirugía estética del planeta. Pero esto no es realmente sobre vanidad.
se trata de sobrevivir en un sistema brutal. Las solicitudes de empleo y los perfiles de citas aquí a menudo requieren una foto, por lo que tu apariencia pasa a ser parte de tu currículum. Las encuestas realizadas por Gallup Korea, respaldadas por investigaciones académicas, sugieren que alrededor de 1 de cada 3 mujeres de entre 19 y 29 años ya se han sometido a algún tipo de procedimiento. Muchos comenzaron a principios de sus 20 años. Para algunas familias, la cirugía se ha convertido incluso en una especie de regalo de graduación. Una forma de darle a una mujer joven una ventaja antes de que ingrese al mercado laboral o al mundo de las citas. Piensa en lo que eso significa. Te dicen que para competir por un trabajo, primero tendrás que cambiar tu cara. Existe resistencia. Un movimiento llamado Escape the Corset ha visto a mujeres jóvenes cortarse el pelo, tirar el maquillaje y rechazar por completo el estándar imposible. Pero para muchos, la presión sigue siendo implacable. Y si se acumula suficiente de ello, trabajo, vivienda, música, apariencia, competencia, una generación toma una decisión silenciosa que hará historia. Corea del Sur tiene la tasa más alta de crisis de salud mental extremas en todo el mundo desarrollado. En 2024, la tasa alcanzó aproximadamente 26 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio de los países ricos. Y casi 15.000 personas perdieron la vida en un solo año, la cifra más alta en más de una década. Para los coreanos de 40 años, ahora es la principal causa de muerte. Y para los jóvenes, también ha sido durante mucho tiempo una de las principales causas. En otras palabras, este no es un problema que se limite a un solo grupo con dificultades. Afecta a casi todas las edades. En 2012, en el puente Mapo de Seúl, una compañía de seguros y una agencia de publicidad intentaron ayudar. Decoraron las barandillas con luces con sensor de movimiento, fotos de familias sonrientes y mensajes amables. Cosas como, ¿ya has comido? Lo llamaban el puente de la vida. La intención era buena, pero el número de incidentes registrados en el puente se disparó. La campaña fue considerada un fracaso generalizado, y al cabo de unos años, fue retirada discretamente y sustituida por simples barreras físicas. Los carteles optimistas no podían solucionar el problema real. Cada jueves de noviembre, todo Corea del Sur parece contener la respiración. El cielo está en silencio, ya que los vuelos comerciales tienen prohibido despegar o aterrizar durante 35 minutos para minimizar el ruido. Las oficinas y las bolsas de valores abren más tarde para mantener las calles despejadas. La policía se despliega con las sirenas a todo volumen, no para atrapar criminales, sino para escoltar a los estudiantes dormidos a la escuela a tiempo. Todo ello para un único examen, el Sunung, el examen nacional de ingreso a la universidad. El Sunung no es solo una prueba académica, es un acontecimiento que cambia la vida. Los resultados de estas 8 horas determinarán a qué universidad asistirás, para qué corporación chaebol trabajarás, cuánto ganarás e incluso con quién podrías casarte. Esta presión es tan inmensa que los coreanos tienen un dicho inquietante. Duerme 4 horas y aprobarás. Duerme 5 horas y suspenderás. Los surcoreanos trabajan alrededor de 1.865 horas al año, una de las cifras más altas del mundo desarrollado, muy por encima de países como Alemania. Y esa cifra ni siquiera refleja la situación completa, porque omite el Hoesik, las cenas y las sesiones de copas de la empresa después del trabajo, donde quedarse hasta tarde con el jefe se considera una muestra de lealtad. Algunas noches se alargan hasta la 1, las 2, incluso las 3 de la mañana, y se espera que estés allí hasta que tu jefe decida marcharse. Esto no apareció por casualidad. Durante el rápido ascenso del país, la idea rectora era brutal, resumida en una frase que significa, aproximadamente, destruye tu yo individual y entrégate por completo al grupo. Durante décadas, ese fue el trato. La lealtad se mide en noches perdidas y fines de semana no disfrutados. El gobierno ha intentado controlarlo. En 2018, redujo la jornada laboral máxima legal de 68 a 52 horas semanales. Finalmente se observan señales de resistencia. Cerca de Seúl, la provincia de Gyeonggi comenzó a aprobar una semana laboral de 4 días y medio. Y a partir de 2026, el gobierno comenzó a respaldar la idea de forma más generalizada.
Los primeros resultados mostraron que la productividad aumentó y el estrés disminuyó. Es un pequeño rayo de esperanza, pero uno se mata a trabajar para poder subsistir, y luego descubre que aún no puede permitirse lo más importante, una casa. Más de la mitad de la población total, más de 26 millones de personas, se concentra en el área metropolitana de Seúl, en apenas 1/10 parte del territorio del país. La razón es simple. Fuera de la gran ciudad, hay muchos menos empleos, menos hospitales, menos. Así que los jóvenes llegan en masa. Y allí se topan con un muro. Las propiedades en Seúl se encuentran entre las más caras del mundo en comparación con los ingresos reales de sus habitantes. Y para un joven coreano con un salario normal, el sueño de comprar algún día un apartamento se ha vuelto, silenciosamente, irrealizable. Alquilar es una trampa en sí misma, gracias a un sistema exclusivamente coreano llamado Jeonse. En lugar de pagar un alquiler mensual, usted entrega un depósito único y enorme. A menudo, una suma que una persona joven jamás podría ahorrar. En los últimos años, incluso esa apuesta se ha vuelto peligrosa, ya que oleadas de fraude han provocado que algunos inquilinos vean cómo desaparecen los ahorros de toda su vida junto con un propietario deshonesto. Así que se quedan. Viven con sus padres no solo 1 o 2 años, sino hasta bien entrada la edad adulta. A veces hasta el matrimonio. A veces más tiempo. Y esto no es solo un inconveniente. Retrasa silenciosamente todo lo demás. Mudanza, asentarse, formar una familia. Hasta que esos hitos parezcan completamente inalcanzables. Toda una generación se encuentra atrapada trabajando duro sin llegar a ninguna parte. Y en una sociedad tan competitiva, incluso tu propio rostro pasa a formar parte de la carrera. Corea del Sur tiene actualmente la tasa de natalidad más baja jamás registrada en un país. En 2023, la cifra descendió a 0,72 hijos por mujer antes de repuntar ligeramente hasta situarse en torno a 0,75. Para sobrevivir, una población necesita aproximadamente 2 puntos. Corea del Sur está en 1/3 de esa cifra. La población alcanzó su punto máximo en 2020, con casi 52 millones de habitantes. Las proyecciones indican que se reducirá a alrededor de 36 millones para 2072. En el último año, fallecieron aproximadamente 120.000 personas más de las que nacieron. Por 5º año consecutivo, la población disminuyó de forma natural. Una nación moderna y avanzada está, literalmente, desapareciendo. Y el gobierno no lo ha ignorado. Ha invertido cientos de miles de millones de dólares en incentivos. Subsidios por nacimiento, ayuda para la vivienda, lo que sea. Los resultados han sido escasos. Porque el problema nunca fue realmente por dinero. Se trata de una sociedad que ha hecho que tener hijos parezca casi imposible. Y las consecuencias se extienden hacia afuera. A medida que la población envejece y disminuye al mismo tiempo, quedarán cada vez menos trabajadores jóvenes para mantener a una creciente oleada de jubilados. Esto supone una presión sobre las pensiones, los hospitales y la propia economía. Si este tipo de historias te interesan, considera suscribirte, porque profundizamos en las realidades que se esconden tras los titulares. Lo más extraño es lo que viene después. No se trata solo de que nazcan menos niños. El problema es que el propio país se está alejando silenciosamente de ellos. En toda Corea del Sur, cada vez se ve un cartel en más puertas. Prohibida la entrada a niños. Se llaman zonas libres de niños, cafeterías, restaurantes e incluso algunas bibliotecas que simplemente prohíben la entrada a los niños. En 2023, los informes contabilizaban más de 450 lugares de este tipo. Y un instituto cifró la cifra en hasta 542. Después de que un restaurante fuera multado severamente cuando un niño resultó herido en sus instalaciones, muchos negocios decidieron que era más seguro prohibir la entrada a los niños por completo que arriesgarse a pagar las consecuencias. En una encuesta, alrededor del 62% de los coreanos dijeron apoyar estas zonas, a pesar de que la propia Comisión de Derechos Humanos del país las calificó de discriminatorias. Es una de las señales más claras de que un país está perdiendo silenciosamente la fe en su propio futuro. Y detrás de esa caída en la tasa de natalidad se esconde otra guerra silenciosa entre hombres y mujeres coreanos. Para un número creciente de mujeres jóvenes coreanas,
La respuesta a toda esta presión ha sido una negativa radical. Se llama el movimiento 4B, llamado así por 4 palabras que en coreano comienzan todas con el mismo sonido, 4 números. Nada de citas, nada de sexo, nada de matrimonio, nada de hijos. El movimiento 4B sigue siendo un pequeño grupo marginal, y la mayoría de las feministas coreanas no lo siguen, pero se ha convertido en un símbolo de algo real y mucho más amplio. En Corea del Sur, los hombres son quienes menos tareas domésticas realizan en el mundo desarrollado, alrededor de 45 minutos al día, mientras que las mujeres dedican un promedio de casi 4 horas, aproximadamente 5 veces más. Y el género es solo una de las líneas divisorias. La edad, los ingresos, el estatus, la apariencia, todo ello está desintegrando silenciosamente esta sociedad. Es posible que hayas disfrutado de las pegadizas melodías de BTS, Blackpink o New Jeans. El K-pop es el mayor poder blando de Corea del Sur, generando miles de millones de dólares y transformando la percepción que el mundo tiene del país. Pero para crear estas máquinas de entretenimiento perfectas, la industria opera con un proceso de capacitación brutalmente duro. Y cuando debutan, comienza la verdadera tragedia. Muchos ídolos cargan con el peso de una enorme deuda de formación que sus empresas de representación incluyeron en el coste de su debut. Trabajan hasta el agotamiento, pero no reciben salario durante años hasta que saldan esa deuda. A esto se suma la aparición de las fans sasaeng, fans obsesivas que vigilan cada aspecto de la vida privada de un artista. Detrás de los deslumbrantes videoclips musicales se esconde una amarga verdad. Esta industria multimillonaria está erosionando la salud mental y física de sus estrellas. Corea del Sur presume de tener las velocidades de Internet más rápidas y la mayor tasa de penetración de teléfonos inteligentes del mundo. Pero dentro de esa hiperconectividad, ha surgido un arma invisible: el ciberacoso y la cultura de la cancelación. En una sociedad que otorga gran importancia a la imagen y la reputación personal, Internet se convierte en un tribunal implacable. Un pequeño error del pasado, un lapsus lingüe o incluso una expresión facial inapropiada pueden desencadenar una feroz oleada de ataques. Los coreanos tienen la palabra akpo para describir los comentarios maliciosos. El anonimato en foros como Naver, Natepan y otras plataformas de redes sociales desata los aspectos más oscuros de la psicología humana. No se te permite cometer errores porque en esta sociedad, una disculpa rara vez es suficiente para obtener el perdón. Cuando el trabajo duro ya no garantiza un futuro seguro, la gente empieza a buscar atajos. Y en Corea del Sur, ese atajo está construido sobre montañas de deuda. Actualmente, la relación entre la deuda de los hogares y el PIB de Corea del Sur supera el 100%, lo que significa que la cantidad total de dinero que la gente debe a los bancos es mayor que toda la riqueza que el país genera en un año. La causa más importante: la burbuja inmobiliaria y la desesperación de la juventud. Hemos hablado mucho sobre la difícil situación de los jóvenes, pero hay una tragedia más silenciosa que se desarrolla en el otro extremo del espectro de edad. Corea del Sur tiene la tasa más alta de personas mayores que viven en la pobreza entre los países desarrollados de la OCDE. Alrededor del 40% de las personas mayores de 65 años en Corea del Sur viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto resulta una paradoja desgarradora, porque se trata precisamente de la generación que trabajó incansablemente en las décadas de 1970 y 1980 para construir el milagro del río Han. Dedicaron todas sus energías a reconstruir un país de las cenizas de la guerra, solo para quedar rezagados frente a esa misma economía próspera. Porque a pesar de todas sus sombras, Corea del Sur también hace cosas extraordinarias de forma acertada. Y la honestidad exige que lo digamos. Empiece por la seguridad. La tasa de homicidios del país ronda los 0,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del mundo. Seúl, una megaciudad de millones de habitantes, es muchísimo más segura que Nueva York, Los Ángeles o Londres, con trenes fiables que funcionan hasta altas horas de la noche. Las calles se sienten tranquilas incluso después de medianoche. Y esa sensación de seguridad cotidiana es algo que millones de personas en todo el mundo envidiarían en silencio.
Y luego está la salud. Un bebé nacido en Corea del Sur en 2024 puede esperar vivir alrededor de 83,7 años, una cifra récord y una de las esperanzas de vida más largas del mundo, gracias a un sistema de salud universal de calidad. En 1953, después de la guerra, este era uno de los lugares más pobres del planeta, con un ingreso per cápita de alrededor de $76. Hoy en día, esa cifra supera los 34,000. La economía se sitúa entre las 13 más importantes del mundo, lo que supone un crecimiento de más de 500 veces en el transcurso de una sola generación. Como dijo una pareja que ha visitado Corea del Sur en repetidas ocasiones, nos encanta Corea del Sur. Y viajar no se trata solo de las partes pulidas de un lugar, sino también de sus rincones menos atractivos. Así pues, cuando nos preguntamos si este es el país más pecaminoso, quizás esa sea la pregunta equivocada en absoluto. Sin embargo, para comprender verdaderamente a Corea del Sur, hay que observar la asombrosa magnitud de sus logros. Esta es la nación que orquestó el legendario milagro del río Han. Tras resurgir de las devastadoras cenizas de la guerra en la década de 1950, se transformó en un titán económico mundial soberano en el transcurso de una sola generación. En la actualidad, Corea del Sur se erige como una potencia en innovación absoluta. Impulsa el panorama tecnológico mundial, fabricando los semiconductores avanzados que dan soporte a la inteligencia artificial global, los teléfonos inteligentes de alta gama que llevamos en nuestros bolsillos y los vehículos eléctricos ecológicos que redefinen la movilidad moderna. Su infraestructura digital no tiene parangón, con una conectividad a Internet inigualable y una red de transporte de alta tecnología que funciona a la perfección. Esta maravilla económica se ve bellamente reflejada en sus paisajes emblemáticos. Recorre la extensa metrópolis de Seúl y serás testigo de una sinfonía urbana donde maravillas arquitectónicas futuristas, como la plaza de diseño de Dongdaemun, se alzan sobre antiguos palacios de la dinastía Joseon, como el Gyeongbokgung. El majestuoso río Han constituye el corazón de la ciudad, un vibrante santuario de parques públicos y puentes iluminados con luces de neón. Más allá del cemento, el país revela un alma impresionante. La isla de Jeju, un paraíso volcánico de impresionantes acantilados y aguas color esmeralda, atrae a millones de personas que buscan paz. Al sur, la energía costera de Busan y las calles históricas de Gyeongju conservan miles de años de rico patrimonio cultural. Estos puntos positivos no son solo estéticos. Son triunfos estructurales de la pura resiliencia humana. Corea del Sur construyó un sistema de salud de primer nivel y estableció una de las sociedades más seguras del planeta. El milagro y el precio de ese milagro van de la mano. Es una nación que logró lo imposible, demostrando que la grandeza y la lucha están intrínsecamente ligadas. ¿Y cuál es el país más pecaminoso? No. Esa forma de plantearlo no refleja la verdad. Casi todo lo que hemos visto, el exceso de trabajo, la desigualdad, la soledad, los ancianos olvidados, no es una falla moral de un pueblo. Es el precio de enriquecerse más rápido que cualquier otra nación en la historia, casi sin tiempo para respirar. Y aquí viene la parte que debería hacernos reflexionar a todos. Las presiones que asfixian a Corea del Sur no son exclusivas de Corea. Exceso de trabajo, viviendas inasequibles, descenso de la natalidad, ancianos aislados, jóvenes ansiosos que contemplan vidas perfectas en Internet. Estos fenómenos están apareciendo en todas las sociedades avanzadas de la Tierra. Corea del Sur simplemente está viviendo en el futuro un poco antes de tiempo, lo que la convierte menos en un villano y más en un espejo. Y los espejos pueden responder. El cambio ya ha comenzado. Se observa en semanas laborales más cortas, en mujeres que se niegan a seguir el guión tradicional, en una sociedad que cada vez más nombra sus problemas en voz alta en lugar de ocultarlos. La misma energía feroz que hizo posible este milagro, la disciplina, el ímpetu, la negativa a aceptar las cosas como son, aún podría emplearse para solucionarlo. Nada de esto es definitivo. Un país que se reconstruyó a sí mismo desde las cenizas en el transcurso de una sola generación es más que capaz de volver a reescribir las reglas. Porque comprender las sombras de un país no es un insulto para él. Podría ser la forma más honesta de respeto que podemos ofrecer. Así pues, nos quedan 3 verdades sencillas. Detrás de la deslumbrante imagen de Corea del Sur se esconde un coste humano muy real.
pagado por jóvenes, ancianos y prácticamente todos los demás. Pero ese coste es un espejo que refleja la realidad del mundo moderno, no un veredicto sobre una sola nación. Porque las presiones que se sienten aquí están llegando silenciosamente a todas partes. Y para respetar verdaderamente a un país, hay que estar dispuesto a ver tanto su luz como su sombra al mismo tiempo. El milagro y el precio del milagro, uno al lado del otro. Si quieres comprender cómo otra nación se enfrenta a las mismas presiones, esa historia te espera a continuación. Y si algo de esta historia te toca de cerca, por favor, ponte en contacto con alguien de tu confianza. Nadie debería tener que cargar con eso solo.